Hola a todos y a todas. Espero estén teniendo un grandioso día. Les doy la bienvenida a un webinar más de Airbnb, donde tendremos otra sesión sobre impuestos digitales, un tema que sabemos que les interesa muchísimo. Durante la sesión de hoy, sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas muy particulares acerca de sus casos. Recuerden, esta es una sesión informativa y hay un poco más de 1,600 invitados la última vez que revisé. No podremos, repito, no podremos atender las dudas particulares de cada quien. Más aún así, sí los invito a poner sus dudas dentro de la sección de preguntas y respuestas para que generemos contenido y lo podamos abordar en el siguiente webinar. Muy bien. Entonces, para mejorar la experiencia de este webinar, les recomiendo a todos, por favor, que lo están viendo desde su celular, que lo giren de manera horizontal. Así podrán visualizar de mejor manera la sesión. Dicho esto, me presento. Mi nombre es Eric Cisneros y soy el Territory Manager para Airbnb en México, Centroamérica y Caribe. Les agradezco su tiempo y espacio para brindarles un webinar más. En esta ocasión, me acompaña nuevamente Gustavo Leal Cueva, el CEO de Fiscalia, quien con su experiencia nos platicará de algunos casos, tips, recomendaciones sobre impuestos digitales. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Eric. Gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí con toda la comunidad de anfitriones de Airbnb. Y si me lo permites, antes que nada, quisiera recordarles que está a su disposición el Centro de Recursos Fiscales Airbnb en la dirección recursosfiscalesairbnb.com. Ahí pueden tener acceso a todos los webinars anteriores que hemos realizado en materia de impuestos y información adicional donde podrán, por ejemplo, consultar temas de la operación diaria. Los invitamos a que lo consulten. Ahí, dentro del Centro de Recursos Fiscales, hemos creado una nueva sección de videos, ¿ok? Van a ser, como les digo, de gran utilidad para toda la comunidad de anfitriones. Pueden encontrar guías sobre cómo informar tu RFC Airbnb, cómo emitir una factura, qué gastos puedes deducir. Y bueno, pues ya como introducción a la sesión de hoy, les anticipo que vamos a abordar algunos temas como el registro del RFC Airbnb, que sigue siendo un tema muy importante, y uno del que se han recibido muchas dudas es que tiene que ver con la facturación en general de las operaciones de lo que los anfitriones deben hacer, y por supuesto el tema de las deducciones fiscales que pueden ustedes como anfitriones realizar. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Ahora, como pueden ver, la agenda de hoy está completísima, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un tema básico, que es el registro del RFC a Airbnb. Podemos empezar por aquí, Gus. Sí, por supuesto. Miren, vamos a hacer una recapitulación de los primeros pasos que todos los anfitriones deben seguir para cumplir sus obligaciones fiscales, ¿ok? Primero, temas básicos. Quienes ofrezcan sus propiedades o experiencias a través de Airbnb deben seguir los siguientes pasos. Primero, si no tienen RFC, primero verificar si tienen RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Si no lo tienen, deben obtenerlo a través del SAT, ¿ok? Los que ya lo tengan, si ya tienen RFC, entonces deben estar inscritos en el régimen de plataformas digitales. Esto es, ante el SAT, deben estar registrados en el régimen de plataformas digitales. Ya teniendo esto, teniendo su RFC y su registro como en este régimen de plataformas digitales, ustedes van a ingresar su RFC a Airbnb. Tienen que registrar su RFC en la plataforma de Airbnb. ¿Para qué? Para que no les retengan el 36% de su flujo, es decir, que tengan una retención de impuestos menor. Ahorita vamos a hablar sobre este tema. Y finalmente, ya que tienen su RFC y que está registrado en la plataforma, ya ustedes pueden facturar, es decir, emitir facturas, pueden prestar declaraciones y cumplir con las demás obligaciones fiscales que les corresponden. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que hay un ligero temita con tu audio, se escucha un poco cortado, entonces... Dame un segundo, déjame hacer una modificación. Listo, pues en lo que hace la modificación, Gustavo, vamos a platicar un poco más de la siguiente pregunta, porque a nadie le gustaría perder el 36% de sus ingresos.
siendo que el 20% es de ISR, más el 16% de IVA. Que si bien el IVA lo paga el viajero, no lo paga el anfitrión, es una parte que si son una persona moral o son una persona física, pero ya con su RF registrado, pueden recibir ese IVA o parte de ese IVA para poder pagar el IVA de sus proveedores. Entonces, ahora que los anfitriones ya tienen su RFC GUS, ¿cómo pueden registrarlo dentro de Airbnb? Muy bien, a ver, espero que me escuchen mejor ahí, si no, interrúmpanme. Perfecto, Gus, te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, es muy sencillo seguir el proceso paso a paso. Estamos ahorita en pantalla presentando un video donde podemos visualizar de una forma más gráfica las instrucciones. Entonces, como primer paso, pues deben ingresar a la plataforma de Airbnb, evidentemente airbnb.mx, ingresar con su usuario, con su cuenta. Una vez adentro, deben de pulsar la opción de pagos y cobros. ¿Okay? Y estando dentro de pagos y cobros, seleccionar la opción cobros. En esa página, en esa pantalla, se desplazan hasta abajo, donde dice agregar información del contribuyente, agregar contribuyente internacional. Ahí indicar que ya se tiene un RFC, que si no se tiene, pues no se puede registrar, obviamente, ¿verdad? Como lo dice ahí, si no se tiene, primero se debe realizar el registro ante el SAT. Y es muy importante, si lo acaban de registrar, si lo acaban de obtener, el RFC ante el SAT, deben esperar un periodo de 72 horas para que pueda tener efecto. ¿Okay? Bueno, una vez teniendo estos datos completos, aquí en este formulario van a incluir todos sus datos fiscales, domicilio, etcétera, etcétera, código postal, y ahí colocarán el RFC. ¿Okay? Si tienen CURP, podrán colocar su CURP también. Y de manera opcional pueden ustedes cargar a la plataforma de Airbnb el PDF, un archivo PDF con su CURP. Si no lo tienen, lo pueden obtener ahí en la página del gobierno. Es opcional, por supuesto, como se mencionó. Ya una vez cargada esta información, se procede a guardar la información. Con esto se ha completado el formulario. ¿Okay? Perfecto, Gus. Muchísimas gracias por esta información. Ahora, otra pregunta muy común que tenemos es, ya una vez que inscribieron su RFC a la plataforma, completaron la información en el formulario, sale la duda, ¿qué implicaciones tiene proporcionar este RFC dentro de la plataforma? La principal implicación es que las retenciones se van a reducir dramáticamente, ¿verdad? Y ahorita hablamos de eso. Pero la otra es que su información su información personal, su información fiscal podrá ser compartida con el SAT, ¿verdad? Por parte de Airbnb. Entonces, alguien podría pensar, bueno, entonces no doy mi RFC para que no se comparta la información. Bueno, y no solamente para que no se comparta, sino hay quienes, digamos, equivocadamente piensan que al no dar su RFC no se les van a efectuar retenciones. Y esto, como lo comento, es equivocado. Si ustedes no dan su RFC a Airbnb, la retención va a ser la máxima retención, va a ser la del 36%. Entonces, no parecería muy conveniente, muy atractivo el no dar el RFC para estar perdiendo esa cantidad del 36%, porque es una cantidad que finalmente se pierde, ¿ok? Entonces, al dar su RFC a Airbnb, las retenciones se van a reducir, va a ser la mínima retención que la ley prevé y esa información se va a compartir con el SAT. Ok. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por la claridad. Ahora pasemos a otro asunto del que hemos recibido muchísimas preguntas por parte de los anfitriones, y es la facturación, ¿no? Justo lo que habías mencionado en la vez pasada. Ahora, para comenzar, dinos, Gustavo, cada anfitrión debe de facturar sus ingresos obtenidos a través de Airbnb, me imagino, ¿no? Es correcto, Rick. Todos los contribuyentes en México, y aquí ya no estoy hablando solamente de los anfitriones de Airbnb, sino todos los contribuyentes en México que desarrollen alguna actividad económica, están obligados a facturar. O sea, deben emitir su factura por todos sus ingresos, ¿ok?
no importa si el huésped o el cliente no solicita factura. También hay una, digamos, una creencia equivocada general de que si no me piden factura no tengo que facturar. No, todos los ingresos, pidan o no factura, deben de facturarse, ¿ok? Entonces, las facturas que se emiten en México, como sabemos, son facturas electrónicas. Tienen una estructura definida por el SAT y deben seguirse y respetarse los lineamientos que el SAT para esto ha definido, ¿ok? De lo contrario, esta factura no es válida. Así es que hay que tener mucho cuidado con seguir los lineamientos para su llenado correcto. Estas facturas las conocemos, comúnmente las conocen, seguramente están familiarizados como CFDI, que significa comprobante fiscal digital por internet, ¿ok? Entonces, se debe facturar en todos los casos. Y voy a ser muy puntual en un tema. No es Airbnb quien debe facturar los ingresos, porque también esta es una creencia a veces que se tiene y no es correcta. Airbnb no es quien va a facturar los ingresos. Es la persona, es decir, en este caso el anfitrión, el que tiene la responsabilidad de emitir su CFDI por sus propios medios, su propia factura, ¿ok? Correspondientes precisamente a los ingresos que se obtengan a través de Airbnb. Ok, entiendo. Y referente a las facturas, una duda que nos ha llegado mucho al equipo es, ¿cuál es la diferencia entre la constancia de retenciones y la factura? Sí, fíjate que ese es un tema también muy importante, porque a veces se cree que como ya existe una constancia de retenciones, entonces que ya no es necesario emitir factura, y no, eso no es correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Respondiendo a la pregunta, una constancia de retención es como la que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, que a la izquierda, en el lado izquierdo de la lámina. Esta constancia de retención tiene el propósito de amparar las retenciones que Airbnb efectúa de los impuestos del anfitrión, ¿verdad? Entonces, en ese documento van a constar, por eso se llama constancia, van a constar las retenciones que se efectuaron. Y en la factura, por el contrario, en la factura se documentan los ingresos obtenidos por el anfitrión, todos los ingresos, ¿ok? Entonces, la constancia y la factura cumplen objetivos diferentes. Como dije, en la constancia se amparan solamente las retenciones, en la constancia de retención, y el CFDI, la factura, ampara los ingresos. Entonces, si obtienes ingresos a través de cualquier plataforma digital, reitero, siempre se deben facturar esos ingresos, independientemente de que se reciban las constancias, ¿ok? Son dos documentos, digamos, que deben contar siempre con los dos documentos. Vale, buenísimo. Muchas gracias, Gus. Ahora, regresando al fondo al tema de las facturas, ¿cuál es el monto que se debe facturar? Ha llegado esto mucho esta duda, ¿no? ¿Cuál es la cantidad total o el monto que el anfitrión debe de facturar? Sí, por supuesto. Miren, ahí en pantalla estamos viendo una fórmula, ¿ok? Y ahí dice que lo que se debe facturar es el monto total del alojamiento. Vamos a poner el caso de los alojamientos. Monto total del alojamiento, sin ninguna disminución. Voy a poner un ejemplo. Mi propiedad está listada en $100 la noche. Alguien hace una reserva por 5 noches, son un total de $500. Yo debo facturar esos $500 sin ninguna disminución. Y a esos $500 le tengo que además sumar el IVA y el impuesto sobre hospedaje que en su caso se cause, ¿ok? Repito, no se debe disminuir el cobro que Airbnb hace por el servicio, ni se deben disminuir las retenciones que Airbnb nos efectúa, ¿ok? Y entonces aquí surge precisamente esta confusión de decir, bueno, ¿por qué voy a facturar un monto superior al que efectivamente recibí en el banco, ¿verdad? Esa es una duda muy procedente y muy natural, ¿verdad? Lo que estoy recibiendo en el banco no es lo que me piden, lo que me están diciendo que yo facture. Bueno, lo que sucede es que el ingreso que alguien obtiene es precisamente el total de la operación. En este caso que puse en este ejemplo, son $500. Ese es el ingreso y eso es lo que debo facturar. El cobro que Airbnb me hace por los servicios es una deducción a la que yo tengo derecho y para eso tengo una factura que ampara ese pago que estoy haciendo, ¿verdad? Que se hace vía un descuento que me hace Airbnb. Y por el otro lado tengo la constancia de retenciones de la que ya hablamos ahorita, que ampara esa disminución que me hacen también de mis impuestos. Entonces, si se fijan, yo por cada operación voy a tener estos 3 documentos. La factura de ingreso que ampara el total de la operación,
la constancia de retenciones que ampara la disminución que me hacen de mis retenciones y una factura de Airbnb por el cobro que me hace el servicio, que también es disminución. Entonces, el total de la operación y 2 comprobantes que disminuyen los montos de forma que todo cuadra, ¿verdad? Cuadra con el monto que se me depositó en el banco. Entonces, si ustedes se ponen en los zapatos del huésped, si ustedes se quedan, si ustedes reservan un Airbnb y piden factura, ustedes van a esperar recibir la factura por el total de lo que se está pagando, ¿verdad? Eso es lo procedente. Entonces, por eso es la obligación de que el anfitrión facture el total de la operación, repito, sin disminuciones. Las disminuciones, repito, se van a amparar con la constancia de retención y con la factura del cobro que Airbnb hace. Y aquí voy a puntualizar otra cosa. Aunque el anfitrión no pida factura, es obligación de ustedes facturar esos ingresos. Y ahorita vamos a... Perdón, aunque el huésped no pida factura, ¿no, Gustavo? Dije anfitrión, perdón. Aunque el huésped, sí, correcto. Aunque el huésped no les pida factura, ustedes deben emitir la factura. Ahorita vamos a ver en qué términos. Ahora, aquí aprovecho para tocar un punto importante. Acuérdense que el IVA y el impuesto sobre hospedaje son impuestos que ustedes le cobran, ¿verdad?, a su huésped, a su cliente. Es una cantidad adicional al precio, ¿ok? Esos impuestos que ustedes le cobran no forman parte de los ingresos de ustedes. Ustedes esos impuestos deben de pagarlos a la autoridad. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver con el precio que ustedes van a registrar en su listado en Airbnb. El precio que ustedes deben de poner es el precio que ustedes van a cobrar, el precio neto que ustedes van a cobrar por noche, por su propiedad. En el ejemplo que puse ahorita, de $100 la noche, yo tengo que poner que mi precio es de $100 la noche. Porque Airbnb en automático efectúa el cálculo del IVA, es decir, le adiciona en automático el IVA. Y en el caso del impuesto sobre hospedaje, en algunos estados se calcula también de forma automática, es decir, se adiciona al precio de forma automática. Y en los estados en donde no se calcula de forma automática, aparece una casilla donde ustedes van a indicar cuál es el monto del impuesto sobre hospedaje. Entonces, si se fijan, cada concepto tiene que ir identificado en individual. El precio por noche, el IVA, que calcula automáticamente Airbnb, y el impuesto sobre hospedaje por separado. Entonces, asegúrense de registrarlo antes de impuestos. Ahora, un punto también que voy a poner sobre la mesa es del lado del huésped. ¿Okay? Del lado del huésped, él también es sujeto de un cobro por una tarifa de servicio, ¿verdad? Es sujeto de una tarifa de servicio de Airbnb. Ese servicio que Airbnb le cobra directamente al huésped, ese Airbnb se lo factura directamente al huésped. Porque también se puede dar el caso de que haya huéspedes que le pidan al anfitrión, oye, factúrame también, dame la factura no nomás de la estadía, dame la factura también del servicio que Airbnb me está cobrando. Y ahí la respuesta es no. Tú como anfitrión, tú no estás cobrando ese servicio, es Airbnb el que le está cobrando. Y Airbnb le emite al huésped su propia factura, la factura específica de ese monto. Entonces, ¿qué? El huésped va a tener 2 documentos, la factura por su estadía, por el total de lo que pagó por la estadía, y la factura que Airbnb le va a emitir por el cobro por ese servicio. Espero que haya quedado un poco más claro este tema. Muchas gracias, Gus. Creo que es muy claro, son 2 facturas independientes. Una factura es por el monto total del servicio que estamos teniendo, que es la totalidad de lo que nosotros cobramos, independientemente de retenciones y deducciones que pueda hacer Airbnb. Y otra factura es la comisión, más bien la tarifa de servicio que Airbnb le cobra al huésped por separado. Recuerden que tenemos un modelo de tarifa compartida, donde una parte de la tarifa la paga el anfitrión y otra parte de la tarifa la paga el huésped. Entonces, buenísimo, nos queda creo que muy claro. Pero otra duda común es, ¿cuándo se deben de emitir las facturas? ¿No? Lo estabas platicando ahorita un poco, ¿no? Que debe ser siempre, pero no sé si puedas elaborarnos un poquito más, Gus. Sí, claro. Por supuesto, digamos que lo común es el momento en que, o sea, siempre que un huésped, en este caso que un cliente nos pida la factura, pues se debe facturar, por supuesto, ¿no? Porque el cliente, el huésped lo está solicitando y es obligación hacerlo así.
Y ahorita yo comenté, oye, en todos los casos se debe facturar, te pidan o no factura. Entonces ya decíamos, bueno, si el huésped me la pide, facturo. ¿Y qué pasa si no me la pide? ¿Qué pasa si no me piden factura? ¿Qué hago? Ya yo les había comentado, se debe facturar también. Ustedes van a decir, ¿cómo? Si no tengo los datos. Bueno, no tengo los datos de facturación, ¿verdad? Entonces, para esas ventas en las que los huéspedes no te solicitan factura, se emite lo que se conoce como una factura global. Es decir, una factura que no está emitida a alguien en particular, ¿verdad? Es una factura genérica, por llamarle de otra forma. Y esa factura ustedes la pueden emitir por cada operación si así lo desean, o pueden juntar las operaciones del día o las operaciones de la semana o de la quincena o del mes. Pueden juntar, por ejemplo, todas las operaciones del mes por las que no les pidieron factura y entonces hacen una factura por todas esas operaciones, ¿ok? La periodicidad es la que ustedes prefieran, la que ustedes administrativamente se sientan más cómodos, pero no debe pasar del mes, o sea, debe quedar facturada dentro del mes. Ahora, ¿qué datos se usan? ¿Verdad? Porque no hay un RFC al cual facturarle. Se va a utilizar lo que se conoce como una clave de RFC genérica, que es la que estamos viendo en pantalla, que es XAXX 01010100. ¿Ok? Esa clave es la que se va a utilizar para generar esta factura genérica. Si el cliente es extranjero, entonces se puede utilizar esta clave también genérica, pero para extranjeros, que en lugar de A, en lugar de letra A, pues cambia por la letra E, XEXX 01010100. La E, pues de extranjero, ¿verdad? Entonces, repito, siempre hay que emitir facturas, siempre que el cliente lo pida, y cuando no, se puede hacer esta factura genérica o global, ¿ok? Ok, muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Ahora, en el caso de que el cliente la solicite y solicite la factura, ¿cómo se la hago llegar? Bueno, aquí tenemos la ventaja de que las facturas son electrónicas. En México todas las facturas son electrónicas. En México no existen ya las facturas que no sean electrónicas, ¿vale? Entonces se le puede hacer llegar vía correo electrónico. Digamos que esa es la manera tradicional. Se le pide correo electrónico y se le mandan los archivos que se generen, los archivos de la factura, los archivos digitales, se mandan a ese correo. Pero también puede haber a lo mejor algunos anfitriones que tengan una operación más robusta, que tengan algún sistema de facturación más elaborado, y pueden tener a lo mejor ustedes un portal o una plataforma en internet donde el anfitrión puede entrar a descargar esa factura. A ustedes seguramente les ha pasado en algunos comercios en los que compran, que les dicen, si quieren sacar factura, entra a la página y descárgala, ¿verdad? Eso también se puede hacer. Algunos sistemas de facturación comerciales ya incluyen este tipo de servicios, un repositorio en línea, una dirección en internet desde la cual el huésped o el cliente puede llegar y puede acceder y descargar ese documento, ¿ok? Por supuesto que en el caso de las facturas globales que decíamos ahorita, las que yo hago simplemente para amparar el total de mis ingresos y que no voy a entregar a nadie porque nadie me pidió esa factura, pues evidentemente no es necesario entregársela a nadie, ¿verdad? Pero repito, sí es necesario que las conserven debidamente porque es un documento que forma parte de su contabilidad, ¿ok? Entonces, todas las facturas, la recomendación aquí es todas las facturas que emitan, ya sea a los clientes o las facturas globales para aquellos que no piden factura, todos sean conservadas por los plazos que marca la ley, que son más de 5 años, ¿ok? O hasta 5 años. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Gus. Ahora, otra duda que ha llegado mucho es, ¿los anfitriones deben de cumplir con algún requisito antes de empezar a facturar? Sí, por supuesto. Mira, primordialmente deben asegurarse contar con su firma electrónica avanzada, con la firma electrónica que se obtiene a través del SAT, ¿ok? Porque al final del procedimiento de emitir una factura, el mismo procedimiento, valga la redundancia, solicita que se firme con la firma electrónica, ¿ok? Entonces, si no se cuenta con ella, pues se sugiere que la tramiten cuanto antes, ¿verdad? En los sistemas comerciales que pueden comprar para facturación, ustedes cargan ahí su firma electrónica y con base en eso se hace el trámite de forma automática, pero repito, es decir, se hace el timbrado, el sellado del comprobante de forma automática,
Pero repito, por eso es importante tener la firma electrónica avanzada y por supuesto obtener también lo que le llaman certificado de sello digital. Es decir, tenemos la firma electrónica y con la firma electrónica sacamos un certificado digital que es muy parecido a una firma electrónica y ese certificado, con ese es con el que se firman o con el que se timbran, digámoslo en términos técnicos, con el que se timbran estas facturas, ¿ok? Por eso ese es el requisito principal, tener factura electrónica, firma electrónica. Listo, muchísimas gracias, Gus. Creo que eso también está muy claro. Ahora, dentro de la factura hay un campo llamado forma de pago y métodos de pago, que aquí ya vamos mucho más a detalle. ¿Cómo se llenan estos datos? Sí, mira, hay mucha confusión con esto, sobre todo porque los nombres son muy parecidos, método de pago y forma de pago, ¿verdad? Entonces, voy con el método de pago. El método de pago depende del momento en el que se recibe el pago. Es decir, ¿cuál es el método de pago? ¿Es un pago de contado o es un pago diferido o es un pago en parcialidades? ¿Ok? Y la forma de pago tiene que ver con el medio a través del cual se me hizo el pago, con tarjeta de crédito, con transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, para saber cuándo utilizar cada uno, si ustedes emiten su factura después de haber recibido el pago total del alojamiento, que digamos que esta es la situación común, por no decir que casi la generalidad de las operaciones en Airbnb, la gran mayoría son así. Ustedes reciben el pago primero y después emiten la factura. Entonces, en esos casos, como están emitiendo la factura después de haber recibido el pago, se considera un pago de contado y ustedes deben, en el campo método de pago, deben utilizar el método, PUE, que son las siglas de pago en una sola exhibición, ¿ok? Entonces, me pagan primero, después emito la factura, tengo que indicar PUE. Y en forma de pago, en esa factura, ya yo indico cómo se me pagó. Se me pagó con tarjeta de crédito, se me pagó vía transferencia electrónica, ¿verdad? En estos casos lo común va a ser con tarjeta de crédito porque se hace el cargo a la tarjeta de crédito del huésped. Si hubiera algunos casos donde la factura se emite posterior a recibir el pago, que primero se emite la factura y después se recibe el pago, repito, a lo mejor son los menos casos, pero por si acaso hubiera alguno, yo primero emito la factura y después recibo el pago. En esos casos tengo que indicar el método PPD, que significa pago diferido o en parcialidades. Pago diferido es que me pagan después, me pagan de forma diferida después de haber emitido la factura, ¿ok? Y en el campo método de pago, y ahí ese es el método de pago, PPD. Y en el campo forma de pago, ahí como no me han pagado todavía, como yo pues no he recibido un cargo a la tarjeta ni una transferencia, no he recibido el pago todavía, tengo que poner la clave 99, que significa por definir, ¿ok? Es un pago que todavía no lo recibo y está por definir. En este último caso, cuando yo emito la factura previa al pago con PPD y con la clave por definir, en el momento en que me paguen, tengo que emitir otro comprobante que se llama comprobante de recepción de pagos. Es muy similar a una factura, pero ahí se van a indicar ya los datos del pago. Se me pagó en tal fecha, con una cargo a una tarjeta de crédito y algunos datos adicionales. Entonces, en este caso donde se paga posterior a la factura y se emite, repito, método de pago PPD con el forma de pago por definir, y cuando recibe el pago tendría que emitir ese otro comprobante adicional donde va a constar el pago que recibí, ¿ok? Ok, muchísimas gracias, Gus. Y bueno, nada más como nota, porque veo que se han sumado bastante anfitriones en los últimos minutos, y que no estuvieron al principio del webinar, quiero hacer una pausa para destacar algo. No olviden que la información impartida en este webinar es totalmente de carácter informativo y no debe de ser considerada asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor, consulten con su especialista fiscal, consulten con su contador. Es muy importante. Todos estos webinars están para orientarlos, para darles una dirección, pero sí es muy importante que consulten con su especialista, que sabrán la particularidad de cada uno de sus casos. Entonces, estoy viendo que aquí otra de las dudas que nos llega
y es cómo funciona el cobro en divisas diferentes a los pesos mexicanos en una factura. Sí, correcto. Ese es muy, muy buen punto, sobre todo en un ecosistema, digamos, como el de Airbnb, ¿verdad? Que son viajeros internacionales, nacionales. Bien. Primero, deben ustedes saber que el modelo de factura que usamos en México, este modelo de facturación electrónica, permite la facturación en cualquier moneda, ¿ok? En yuan, en yen, en libra, en euro, en dólar, en lo que sea. Entonces, sí está permitido facturar en cualquier moneda. Lo normal es que se facture en dólares, digamos que eso es lo tradicional. Oye, pues yo recibí, recibí un ingreso de X cantidad y eso es lo que facturo en pesos. Pero se puede facturar en dólares. Si ustedes tuvieran el caso de que algún huésped les pide una factura en dólares, se puede emitir, ¿ok? Se puede emitir en dólares. ¿Cómo se hace esto? Bueno, y repito, en dólares o en cualquier otra moneda, ¿ok? Hay un campo dentro de la factura electrónica, hay un campo que se llama moneda. Y en ese campo de moneda, ahí se señala qué moneda se está usando. Si es peso mexicano, normalmente por definición viene peso mexicano, porque es, como dije ahorita, lo que comúnmente se usa, lo que se estila. Pero repito, se puede modificar y ustedes pueden indicar, no, pues estoy facturando en dólares. Y van a indicar la cantidad en dólares, ¿verdad? Lo que es. Y hay otro campo donde van a indicar el tipo de cambio al que se está recibiendo esos dólares, ¿ok? Entonces, eso en el sistema de facturación van ustedes a poder identificar ahí, hay un campo, en el sistema que utilicen, sea cualquier comercial o la plataforma gratuita del SAT, vienen esos campos para indicar moneda, pueden ustedes poner dólar, y luego el tipo de cambio para que quede cuadrado, ¿verdad? Que cuadre, que amarre, hablando en términos contables, el monto facturado en dólares con lo que se está ingresando por el contribuyente, por el anfitrión en este caso, ¿ok? Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Gus. Ahora queremos mostrarles un video sobre cómo emitir facturas. Pero antes de eso, dinos, Gus, ¿hay alguna consideración especial para las personas que operan y como administradores de propiedades, que son property managers? Claro, no. La respuesta concreta es no, no hay un tratamiento especial. Es el mismo tratamiento que tienen los anfitriones que administran sus propias propiedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque su ingreso neto, ya sabemos que finalmente el ingreso neto es solamente la comisión que se llevan por las gestiones que hacen, ellos deben facturar el total del alojamiento, porque hay que recordar y hacer énfasis en esto, que el RFC que esté registrado ahí en Airbnb, a ese RFC se le van a atribuir todos los ingresos. Y recuerden lo que comentamos al inicio del webinar. Ustedes al dar su RFC, esa información que tiene Airbnb de ustedes, de sus ingresos, de su RFC, eso se va a reportar al SAT. Entonces, ¿qué es lo que el SAT va a tener en su base de datos? Es que a determinado RFC le corresponden determinados ingresos, ¿verdad? Lo que está ahí registrado. Aunque finalmente ustedes, su ingreso neto sea solamente la comisión, ¿verdad? Entonces, deben facturar el total del alojamiento. Ahí en el centro de recursos fiscales, porque una pregunta natural es, bueno, si facturo el total del alojamiento, pero ¿qué pasa si mi ingreso real es solamente una comisión? Bueno, ahí en el centro de recursos fiscales, les repito, la dirección es recursosfiscalesairbnb.com. Ahí hay una explicación de dos esquemas que pueden administrativos, son esquemas administrativos que ustedes pueden utilizar para poder, para poder operar con los dueños, ¿verdad? De las propiedades, y que finalmente puedan ustedes reflejar el ingreso neto, que sería en este caso su comisión, ¿ok? Entonces, sí, digo, salvo por esa consideración administrativa que ustedes tendrían que hacer, la facturación es igual, se tiene que hacer por el total, ¿ok? Gracias, Gus, me queda muy claro. Y los invito a todos a entrar a la página de recursos fiscales airbnb.com. Ahí vienen los diferentes modelos que se pueden seguir. Muchas veces lo que veo es que ponen el RFC del dueño de la propiedad y ellos realmente facturan su comisión por servicio. Entonces, pero bueno, siguiendo adelante, Gus, ya con el conocimiento de los conceptos clave, ¿nos podrías mostrar cómo emitir la factura? Sí, con mucho gusto. Miren, aquí estamos proyectando un video
donde se muestra esto. Sí, adelante, vamos adelante con el video. Esta aplicación, les comento, es la aplicación gratuita del SAT, ¿ok? Que la pueden encontrar en la página de internet del SAT. Entonces, ustedes ingresan con su RFC, por supuesto, con su RFC y su contraseña, su firma electrónica, y entonces van a indicar ahí que van a emitir un nuevo comprobante de tipo ingreso, porque lo que van a amparar es un cobro que están haciendo, un ingreso que ustedes tienen. Van a introducir los datos del receptor, es decir, en este caso del cliente que les está pidiendo la factura. Si tienen su RFC, por supuesto que colocarán el RFC del huésped, ¿verdad? En este caso que estamos proyectando en pantalla, es una factura genérica, la que comentábamos ahorita, que es una factura de una operación por las que el huésped no se la solicitó, ¿ok? Entonces va a cliente sin aportación de datos fiscales y hay un campo de uso de la factura que siempre es gastos en general. Pasamos a la pestaña de comprobante y ahí se indica, ahí viene el campo de moneda que habíamos comentado ahorita, en este caso es pesos mexicanos. Si fuera dólares, ustedes pondrían ahí dólar estadounidense. Viene la forma de pago que decíamos ahorita. Bueno, en la forma de pago fue en este caso una transferencia de fondos, y el método de pago fue PUE, pago en una sola exhibición, porque ya se nos hizo el pago. Vamos ahora a los conceptos. Ahí se ingresan es decir, qué es lo que se está facturando. En este caso se va a facturar noches de estadía. Ahí se sugiere una clave de producto. Hay una clave de unidad que es servicio. En este caso son 3 noches de estadía. Se describe, ahí ese es un campo libre, se puede hacer la descripción de cuál es el inmueble rentado, cuáles son los días que se hospedó el huésped y el valor de la operación. Ahí en ese caso es de 1,000 pesos la noche, son 3 noches, el total son 3,000 pesos. Pasamos al apartado de los impuestos. Hay impuestos que se trasladan, que son precisamente el IVA y el impuesto sobre hospedaje. En el caso del IVA, ahí se selecciona, se indica que se está causando un IVA a una tasa del 16%, y la aplicación calcula en automático el monto, ¿verdad? Repito, esta es la aplicación gratuita del SAT. Bien, se agregan los conceptos. Si hubiera más cosas que facturar, se agregan conceptos adicionales. Bueno, este apartado es muy importante, el de impuestos locales. Hay otra pestaña donde van los impuestos locales, en este caso el impuesto sobre hospedaje. Aquí se indica cuál es el nombre del impuesto. Bueno, ahí se está poniendo un ejemplo, el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje del Estado de México. Se indica, en el Estado de México ahorita es el 4% de impuesto y equivale a los 120 pesos que se indican ahí en pantalla. ¿Okay? Con esto ya se guardan los datos y se tiene lista la factura. Adicionalmente, hay un paso adicional donde nos pide precisamente que se firme la factura electrónica con la firma electrónica avanzada, y ya queda la factura generada. De ahí del portal del SAT ustedes pueden descargar esta factura y enviarla a su huésped. ¿Okay? Entonces ese es el proceso. Este video, les repito, está disponible ahí en el Centro de Recursos Fiscales, por si lo quisieran ustedes ver con más calma. ¿Okay? Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, pues además de las preguntas relacionadas con la facturación, tenemos anfitriones que nos han expresado dudas respecto a cómo poder consultar en qué régimen tributario están inscritos. Sí, Eric, fíjate que sí es una duda muy común y a veces una angustia de que no saben, porque a veces el contador los dio de alta y no saben cómo están registrados. Entonces, hay un documento que se llama Constancia de situación fiscal. ¿Okay? Constancia de situación fiscal. En ese documento, en esa constancia, se indica los regímenes que se tienen registrados en el RFC, ¿okay? Porque pueden tener ustedes varios regímenes: salarios, intereses, régimen de plataformas digitales. Ahí vienen todos los regímenes que tienen activos. ¿Okay? Y además pueden confirmar la modalidad de pagos provisionales que tienen, si están en pagos definitivos o en pagos provisionales. Ahora la pregunta, ¿cómo obtengo esta constancia? ¿Verdad? Bueno, eso se hace a través de la página de internet del SAT. Ahí en pantalla están viendo los pasos del menú. Entran al menú que se titula Otros trámites y servicios. Una vez ahí, hay una opción que dice
que dice genera tu constancia de situación fiscal. Así dice. Y ahí les voy a pedir que ingresen con su RFC, con su contraseña o con su firma electrónica. Y ahí ustedes van a obtener un PDF, es un archivo PDF donde viene toda la documentación, toda la información de su RFC, de su domicilio fiscal, todo. También la pueden solicitar a través de una aplicación que se llama SAT ID. ¿Okay? Esta aplicación SAT ID, para los que están familiarizados con ella, pueden también, es una aplicación que el SAT lanzó adicional, por donde se pueden obtener algunos documentos y realizar algunos trámites. Pero bueno, si no están familiarizados con ella, les sugiero que vayan, como viene ahí en la filmina, otros trámites y servicios, y la opción genera tu constancia de situación fiscal. ¿Okay? Okay, bueno, muchas gracias, Gus. Perfecto. Vamos a la siguiente duda, que es ahora, ¿cómo los anfitriones pueden obtener sus facturas por la cuota de servicio de Airbnb? Ya dejando el SAT un poco atrás y regresando a Airbnb. Sí, exactamente. O sea, ya nos estamos refiriendo a la factura que Airbnb les cobra a ustedes por sus servicios. Y aquí, bueno, ya lo hemos comentado en webinars anteriores, pero por supuesto que lo repasamos. Estas facturas se descargan a través de Facturify, de la plataforma Facturify. ¿Okay? Para encontrar estas facturas, ustedes tienen que crear su perfil en Facturify primero. Y para eso deben ustedes recibir un correo de Airbnb con las instrucciones. Ahí, siguiendo esas instrucciones, crean su perfil en Facturify y ahí van a tener acceso a sus documentos. ¿Okay? Ok, ahora agregando a lo que dices, es importante que tomen en cuenta que una vez que se inscriban su RFC dentro de Airbnb, recibirán un correo de confirmación de que tienen un RFC validado por parte de Airbnb. Esto puede ser de 1 hora hasta un par de días. Por favor, búsquenlo dentro de los correos que les hemos enviado para que puedan acceder a Facturify y creen su perfil. De hecho, es en el correo de validación donde viene la liga para crear su perfil de Facturify. Pueden encontrar también con el siguiente título: tu CFDI de retenciones, y el remitente va a ser no reply, no NOREPLY, @facturify.com. Correcto, sí. Y por supuesto, ya una vez que esté confirmado este registro, ya ustedes, anfitriones, podrán, crear su perfil ahí en Facturify y ya van a poder tener acceso a estas facturas por la comisión del servicio proporcionado por el alojamiento. Y hay un tema muy importante que también a veces han llegado algunas confusiones, han planteado los usuarios algunas confusiones que tiene que ver con el costo. Algunos piensan que tiene costo de Facturify, que hay que crear una cuenta y contratar un servicio. Y no, es muy importante aclarar que esto no tiene costo para el anfitrión de Airbnb. Ustedes crean su cuenta de forma totalmente gratuita. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias, Gus. Ahora, dinos, ¿cómo podemos leer una factura de Airbnb? Ya la recibimos, ¿cómo se interpreta esta? ¿Qué datos contiene? Sí, miren, aquí estamos proyectando en pantalla, también estamos compartiendo un ejemplo de una factura. Y ustedes podrán ver en la primera sección, con el número 1, van los datos del emisor, que en este caso son los datos de Airbnb, ¿verdad? Viene ahí su nombre y su clave de registro tributario. En el número 2 van los datos del receptor, es decir, de ustedes reciben esa factura, ustedes son los receptores, ahí vienen los datos de ustedes como anfitriones con su RFC. En el número 3 vendrá el periodo de la factura con algunos datos adicionales como cantidad y la descripción, ¿verdad? En el 4 viene el subtotal de la factura, es decir, el monto antes del IVA. En el punto 5 viene el IVA desglosado. Y en el punto 6 ya viene la suma del subtotal más el IVA, que es precisamente el total de la contraprestación. Esos son los datos básicos que debemos conocer de la factura. Okay, y hay una cosa, ¿sabes qué, Eric? Déjame comentarles una cosa también que es muy común, una duda, que si esta factura es deducible. Y la respuesta es sí, sí. Esta factura que Airbnb expide es un formato autorizado por el SAT, autorizado no nomás por el SAT, por la propia ley, por la que es deducible, estos cobros que Airbnb hace son deducibles con esta factura, ¿ok? Porque a veces se pueden confundir, como no tienen un CFDI propiamente, no hay un archivo electrónico, un archivo XML, piensan que no es deducible, pero les reitero, sí es deducible, la ley lo permite, y pueden encontrar también más información sobre esto en el Centro de Recursos Fiscales, ¿ok?
Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Gus. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, hablamos un poco sobre las deducciones que pueden hacer los anfitriones. Gus, además de la cuota de servicio, que bien ya lo mencionaste, ¿qué otros gastos pueden deducir los anfitriones y cómo pueden obtener su factura? Sí, claro, Rick. Mira, siempre me gusta comentar, y lo he dicho muchas veces los que ya nos han visto antes, que no existe un catálogo propiamente como alguien esperaría ver. A ver, dame un catálogo de deducciones que yo pueda hacer. No, no existe. Aquí, digamos, el elemento que nos define qué es deducible, un gasto, es que tenga relación directamente con el negocio. ¿Ok? Tiene que ser un gasto que tenga relación, que yo necesite para poder desarrollar mi actividad. Por ejemplo, en el caso de los anfitriones, los servicios del inmueble, agua, luz, gas, etcétera, esos pues son necesarios. El servicio de internet, por ejemplo, también es algo que utilizan los huéspedes, por supuesto que es un gasto necesario. Los intereses bancarios que ustedes tengan, de algún crédito que ustedes hayan obtenido para la compra del inmueble que están ustedes listando en Airbnb, esos intereses son deducibles también. Por supuesto, ya lo comentamos, el cargo que Airbnb les hace por el uso de la plataforma, gastos de mantenimiento, servicios de limpieza, equipo de cómputo que ustedes utilicen para realizar su actividad, para llevar ahí sus registros, para emitir sus facturas, es deducible. Muy importante, los muebles con los que ustedes equipan la propiedad son deducibles también. El propio inmueble como tal, el valor del inmueble es deducible también. Y, por supuesto, construcciones, adiciones o mejoras que ustedes le vayan a hacer al inmueble o que le hagan al inmueble son deducibles también, ¿ok? Entonces, con eso se pueden dar una buena idea de todo lo que pueden deducir, sin olvidar que hay una serie de requisitos que cumplir para que la deducción sea válida, que es que el pago no sea en efectivo. ¿Okay? Cuando se trate de gastos mayores a 2,000 pesos, el pago no debe ser en efectivo, debe ser con tarjeta, con transferencia electrónica, con cheque, cualquier medio que no sea efectivo. ¿Okay? Segundo, siempre contar con factura electrónica, siempre CFDI a nombre de ustedes que son quienes van a deducir. Y tercero, que se deduzca en el mes en el que ocurrió el gasto. ¿Okay? Esos tres requisitos son indispensables. Y algunos otros ejemplos que podemos tener de deducciones son el impuesto predial, por supuesto, el impuesto predial es deducible. Y si ustedes utilizan algún automóvil pues para ir a revisar que la propiedad esté bien, para que lo utilicen en alguna medida en el desarrollo de su actividad, tanto el automóvil como la gasolina serían deducibles cumpliendo los requisitos que establezcan las leyes, ¿verdad? Eso es más o menos, yo creo que una buena orientación de lo que pueden deducir. Ok, muchísimas gracias, Gustavo. Y ahora, en lo que el equipo recopila algunas preguntas en tiempo real para poderlas responder antes de que nos vayamos, me gustaría compartir algo. Y como saben, la misión de Airbnb es crear un mundo en el que todos nos sintamos como en casa y vayamos donde vayamos. Por eso, lo más valioso para nosotros es nuestra comunidad. En esa razón, quiero invitarlos a unirse al centro de comunidad. Ahí podrán reunirse con otros anfitriones para inspirarse, compartir conocimientos, consejos e historias y apoyarse mutuamente. Claro está, uno de los temas comunes es impuestos, ¿no? Pueden ingresar con su cuenta de Airbnb en la página community.withairbnb.com. Entonces, lo deletreo, perdón, es community.withairbnb.com. Ahí pueden encontrar los diferentes clubes que pueden ser directamente con su ciudad, o puede ser Ciudad de México, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tulum, Cabos, etcétera, y podrán platicar con sus pares, sus otros anfitriones de la región, de estas mejores prácticas. Entonces, antes de finalizar este interesante webinar, gracias Gustavo, me gustaría abrir la sección de preguntas y respuestas para resolver dudas generales que ha tenido la audiencia. Reitero, son más de 2,000 participantes, no podemos contestar todas, pero hemos escogido algunas que podemos responder en tiempo real. Entonces, Ricardo, creo que ahí nos puedes ayudar con la pregunta. Así es, Eric. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta de Arturo de Oaxaca
Y su pregunta es, ofrezco una experiencia por Airbnb, ¿pago impuestos igual que los anfitriones de casas? Bien, que muy oportuna la pregunta porque normalmente me refiero a los anfitriones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con con quienes ofrecen experiencias? Y entonces la respuesta es sí, los impuestos se pagan exactamente igual. Todos los aspectos administrativos son iguales para quienes ofrezcan aventuras o experiencias y así como para los anfitriones, ¿ok? O sea que deben facturar, deben hacer sus declaraciones, llevar su contabilidad, etcétera, etcétera. La única diferencia que sí vale la pena puntualizar aquí es la tasa de retención de ISR, del impuesto sobre la renta. La tasa de retención que le aplican a quienes ofrezcan aventuras y experiencias es del 1%, ¿ok? Mientras que la tasa de retención para los anfitriones que ofrecen hospedaje es de 4%, ¿ok? Digamos que esa sería la única diferencia. 1% para experiencias y aventuras, 4% para hospedaje. Siempre y cuando sean personas físicas con actividad empresarial, ¿correcto? Buen punto, Eric. Sí, sí, sí. Recordemos que las retenciones se aplican únicamente a personas físicas. Las personas morales no se les retiene nada, ¿ok? Ok, buenísimo. Ricardo, ¿nos ayudas con la siguiente pregunta que hay por ahí? Claro que sí. Lili de Villahermosa nos pregunta, ¿qué pasa si me equivoqué al hacer la factura y ya la envié? ¿La puedo corregir? Sí, bueno, eso es también una situación muy común, algún error en alguna factura. Sí, por supuesto que se puede corregir, pero lo que hay que hacer aquí es primero se tiene que cancelar la factura que está incorrecta, ¿verdad? Digamos, la factura original se cancela y ya una vez cancelada se puede emitir una nueva factura con una condición. A esa nueva factura, perdón, hay que ponerle que hay un campo donde se relaciona con una factura previa y esa relación se pone ahí que se está sustituyendo una factura previa, ¿ok? Entonces se cancela la factura, se emite una nueva, relacionándola con la anterior, poniéndole que sustituye a la factura anterior. Ese es el mecanismo. Voy a profundizar un poquito aquí porque hay algunos que pueden decir, mi contadora me dijo que más bien hago una nota de crédito. Bueno, también se puede hacer eso. Yo emito una factura original donde me equivoqué. Y si no la quiero cancelar, puedo emitir lo que se llama una nota de crédito, que es, digamos, una factura, pero con el efecto contrario. Es una factura de disminución, ¿ok? Entonces, con esa nota de crédito se netea el efecto y queda en cero. Y entonces ya emito yo una factura ya con los datos correctos. Cualquiera de las dos posibilidades es procedente según lo que mejor se acomode a sus procesos de administración, ¿ok? Ok, muchísimas gracias, Gus. Vamos con la siguiente pregunta, Rich. Claro que sí. Tenemos otra pregunta de Andrea que nos pregunta, si hay una persona que me ayuda con la limpieza y me cobra cada vez que limpia, pero no me da factura, ¿hay una forma de hacer este gasto deducible? No. O sea, la respuesta así tajante es no. Si no hay factura, no se puede hacer deducible ese gasto, porque como dijimos ahorita, el requisito es que exista factura. ¿Qué procede en estos casos? Que pues, es muy común, es que ese trabajador de la limpieza, registrarlo como trabajador, es decir, darlo de alta en el RFC y darlo de alta en el IMSS, ¿ok? Lo que involucra, por supuesto, pago de cuotas de seguro social y todo esto. Y de esa forma, entonces ya se puede hacer deducible vía nómina. Sería un trabajador, se emite un recibo de nómina y con ese documento sí se puede hacer deducible. Y es conveniente evaluar esa situación porque también pues para estar en regla, ¿no? Y tener a los trabajadores registrados en el Seguro Social. O la otra es contratar a una empresa que dé servicios de limpieza y esa empresa sí me puede dar una factura, ¿ok? Pero definitivamente si no hay factura, respondiendo a la pregunta concreta, si no hay factura, no es deducible. Muy bien, muy bien. Ya tenemos poquito tiempo, entonces igual vamos a acelerar un poquito con la última pregunta, y es, ¿puedo deducir una bicicleta que uso para mi aventura y o experiencia? Por supuesto, sí. Puedes deducir una bicicleta o una lancha. Por ahí comentamos en el webinar pasado que alguien decía, hoy tengo una lancha que uso para las experiencias, ¿es deducible? Por supuesto, si bicicleta, lancha, lo que usen, lo ofrecen en su experiencia,
es un gasto que está relacionado con la actividad y por supuesto es deducible. ¿Ok? Ok, perfecto. Por cierto, la pregunta fue de Jesús Torres de Ciudad de México. Se me pasó presentarlo. Muy bien. Pues bueno, ya por último tema, coméntanos, Gus, ¿con qué empresas de contabilidad podrían acudir nuestros anfitriones si no es que ya tienen una? Claro, sí. Como siempre he dicho, que mi consejo principal es acudir con un contador de confianza, con un asesor fiscal de su confianza, con el que se sientan más cómodos ustedes, pero por supuesto que están aquí en pantalla algunas empresas que prestan esos servicios y ofrecen promociones a los anfitriones de Airbnb, que son, bueno, en pantalla ahorita, si no están, yo se las comento, son Contabilízate, UTaxMe, Contalisto, Impuestum y Búho Contable. ¿Okay? Esas empresas pueden de repente encontrar alguna promoción para anfitriones de Airbnb. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gus, de nuevo, y por compartir tu experiencia con nosotros. Todo lo que nos has comentado hoy es muy, muy valioso y estoy seguro de que aclaraste muchas dudas que traen nuestros anfitriones. Gracias. Entonces, por favor, no olviden que muchas de sus preguntas pueden ser resueltas en el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb, cuya información es constantemente actualizada. Recuerden, visiten este centro en recursosfiscalesairbnb.com. Si hay algún otro tema que les gustaría que toquemos en las futuras sesiones, por favor coméntenlo en la encuesta que verán al salir de esta sesión. Igualmente los quiero invitar a que continúen asistiendo a nuestros webinars. En ellos trataremos una variedad de temas, como la manera de conseguir un mejor posicionamiento en sus anuncios, consejos para administrar propiedades y muchos más. Entonces, sin más por el momento, les quiero dar las gracias de nuevo y nos vemos pronto. Hasta luego.